Buenas noches a todos. Vamos a comenzar el día de hoy dándoles igualmente, como siempre, la bienvenida a todos los que nos ven por internet. Y bueno, los que estamos aquí presentes, pues continuamos con nuestra conferencia, con nuestras pláticas. El día de hoy vamos a continuar lo que sería pues las reflexiones sobre el libro de Florecillas de San Francisco de Asís, Florecillas del Alma, porque decimos cada uno de nosotros como alma somos esa florecilla para ese San Francisco de Asís, para ese gran ser. De todas maneras, antes queríamos compartirles, bueno, ya pusimos por ahí por internet algunas fotografías de la actividad de caridad que se realizó y que esperamos se pueda continuar. Es muy probable que en unos días más volvamos a llevar alguna plática también. Las personas nos sorprendieron con ese interés y bueno, con algunas actividades de caridad también. Aquí con el grupo, invitándolos como siempre a que no dejemos nunca ese tercer factor de ayuda a la humanidad. Realmente lo que sí podemos decir es que uno cree que es uno el que ayuda, pero la ayuda interna es la que inmediatamente se deja ver, es la que inmediatamente llega y es la única manera de aplicar esa frase que todos conocemos y muchas veces de memoria que dice: al león de la ley se le combate con la balanza, que significa que pues tenemos que hacer contrapeso en la balanza de nuestras deudas internas, siempre ayudando. Y también en base a eso, bueno, queremos decirles que, bueno, para nosotros, sobre todo el inicio de año se vuelve muy difícil porque los gastos para el canal, la transmisión del canal son bastante pesados y pues nos atrevimos a enviarles un mail a aquellas personas que nos han ayudado y bueno, pues estamos muy agradecidos y queremos dar las gracias también a Sara. Damos los nombres porque luego nos dicen que no quieren que se den apellidos. Entonces, bueno, también queremos decirlo así. Muchas gracias a Sara y a su familia, a Isabel, que desde España también nos ayudó en esta ocasión, a Asdrúbal y Lutecia, que son esposos y están siempre ahí al pie del cañón. Un agradecimiento muy grande a todos ustedes, a Claudia, a Gabriela y a Ana María, que pues les agradecemos mucho con su buena voluntad, y a ustedes y a sus familias que la divinidad les retribuya siempre en gran ayuda, ¿no? En ayuda interna, en todo nivel, en ayuda externa. Y como siempre, pues a Elizabeth y a Leonor, que nos dan su granito de arena en forma mensual y que a veces, bueno, no las mencionamos, pero que siempre las tenemos presentes en nuestro corazón, y decirles que son realmente pocas las personas que ayudan, y algunas, bueno, pues ya no pueden ayudar como lo hicieron a lo mejor el año pasado, así que les pedimos a todos los que nos ven por internet que puedan hacer su ayuda si es posible, para que los gastos del canal puedan por lo menos palearse un poco, porque si son altos. Recuerden que nosotros transmitimos con un canal de paga. Muchas veces ni las grandes empresas lo hacen porque son costos elevados, aunque tenemos una gran ventaja. Y bueno, pues también tenemos los gastos de internet, de la transmisión, etcétera, ¿no? Así que, como siempre decimos, la Gnosis, pues tratamos de seguir el ejemplo de aquellos grandes seres de que no tiene un costo, porque si tuviese un costo yo creo que no tendríamos nosotros personalmente con qué pagarla. Pero pues los costos materiales aquí y en todos lados son necesarios. Tenemos cuerpo físico, vivimos en un mundo material y pues desgraciadamente nos toca también pagar, ¿verdad? Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar lectura a la primera de las cartas o capítulos sobre cómo Santa Clara, dice, comió en Santa María de los Ángeles con San Francisco y sus compañeros. Entrando un poquito en esa sintonía franciscana de la humildad,
Pues vamos a continuar con esta lectura. Dice que cuando estaba en Asís, San Francisco visitaba con frecuencia a Santa Clara y le daba santas instrucciones. Ella tenía grandísimo deseo de comer una vez con él. Se lo había pedido muchas veces, pero él no quiso concederle ese consuelo. Viendo pues sus compañeros el deseo de Santa Clara, dijeron a San Francisco: Padre, nos parece que no es conforme a la caridad de Dios esa actitud de no dar gusto a la hermana Clara, una virgen tan santa y amada del Señor, en una cosa tan pequeña como es comer contigo, y más teniendo en cuenta que por tu predicación abandonó ella las riquezas y las pompas del mundo. Aunque te pidiera otro favor mayor que este, deberías condescender con esa tu planta espiritual. Entonces, ¿os parece que la debo complacer? Respondió San Francisco. Sí, padre, le dijeron los compañeros, se merece recibir de ti ese consuelo. Dijo entonces San Francisco: puesto que así os parece a vosotros, también me lo parece a mí. Mas para que le sirva a ella de mayor consuelo, quiero que tengamos esta comida en Santa María de los Ángeles, ya que lleva mucho tiempo encerrada en San Damián, y tendrá gusto en volver a ver este lugar de Santa María, donde le fue cortado el cabello y donde fue hecha esposa de Jesucristo. Aquí comeremos juntos en el nombre de Dios. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Normalmente la pregunta más entre los gnósticos es si Santa Clara fue la pareja íntima, interna y pues en relación a la alquimia de San Francisco de Asís. Muchas son pues las versiones que de repente podemos escuchar. Les voy a comentar, y ya lo hemos puesto en YouTube como respuesta a estas dudas, lo volvemos a comentar. El maestro Samael dice que San Francisco de Asís no fue la pareja de trabajo interno con Santa Clara, sino que él, debido ya al grado que tenía, le fue concedido un trabajo especial en los mundos internos, que bueno, luego el maestro explica a través de lo que sería una dakini, y bueno, dice que son casos muy raros, muy aislados, y es debido pues a la pureza obviamente del corazón, es debido a que ya se tiene eliminado pues mínimo ese 50% de los agregados psicológicos. Ahora bien, en todos lados aparece como por lo menos ese amor platónico entre San Francisco y Santa Clara. Y a la opinión personal, pues cada quien la puede tener en su manera, y pues también puede investigar, pedir en los mundos internos. A nosotros nos corresponde solamente compartirles esto. Pero sí decirles que la vida de San Francisco de Asís no fue solamente así como nos la muestran en las películas. Algunas versiones nos enseñan que su proceso más fuerte y doloroso lo vivió en la cárcel. Es allí donde él recibe precisamente de la lectura de algún sacerdote que estaba metido también en las revueltas del momento sociales, es encarcelado, y ese es el que se convierte en su maestro físico, vamos a decir, el que le enseña los evangelios. Estábamos un poquito en esa duda y lo estamos investigando, pero sí resulta interesante que si el evangelio estaba en latín y era solamente muy privado para ciertos grupos de élite, de sacerdotes, etcétera, pues es claro que obviamente el mensaje de San Francisco de Asís debió haber sido demasiado fuerte en su época, porque la gente primero tenía un nivel cultural, obviamente ustedes lo saben, de miseria en términos generales, en la época en que se vivía, y pues no podemos decir que se pudiera saber leer y escribir, mucho menos en latín. Por eso el mensaje de San Francisco, al volver a retomar los evangelios y querer vivir de acuerdo al evangelio, se vuelve una enseñanza muy fuerte, muy revolucionaria en su momento, y que fue muy en contra incluso de los intereses del momento. Es por eso que San Francisco, bueno, casi pierde la vida, y él pasa esa situación tanto física como de revelación interna
inicia en su proceso en la cárcel. Ya cuando lo logran rescatar, que parece ser es a través de la ayuda de la familia o de Santa Clara, no de la familia, sino de Santa Clara, que bueno, estaban ustedes lo saben, tenían alguna relación o se habían conocido. Algunas versiones hablan de que desde pequeños. Entonces, Santa Clara juega un papel muy importante en la vida de San Francisco, eso sí está muy claro. Algunas versiones, les menciono, relatan que desde niños se conocían, pero siendo él hijo de comerciante y ella hija de ciertamente de la realeza, pues había cierta separación o se les separaba, ¿no? Entonces, cuando San Francisco llega después de la cárcel, de que es rescatado, pues es cuando tiene todo su proceso de curación, sus arrepentimientos, ese dolor tan grande que él vive, y no es que se haya convertido de la noche a la mañana en un ser totalmente puro amor y amor y amor, así como con los pajaritos, ¿no? El carácter de San Francisco era también como el de todo maestro, pues en su momento de saber poner las cosas claras y de luchar por sus ideales y por su misión interna. Y entonces el papel de Santa Clara es muy importante porque siendo Santa Clara o siendo Clara la primera mujer que se quiere consagrar también en la vida del monje, primero la rechazan pues por prudencia, simplemente porque una mujer pues no podía llevar ese nivel de vida, ese estilo de vida, y se dice que Santa Clara en su revelación pide mucho cuál debería ser el mayor amor, el amor más grande, ¿no? Y entonces es cuando a ella la quieren casar. Ella está totalmente en contra, no quiere casarse porque siente ese llamado. Y bueno, le traen a su prima que había contraído nupcias recientemente. Esta prima se presenta de visita en su casa, le enseña a los bebés, a su bebé y a su niña, y le dice que el amor de una madre, ¿verdad?, es lo más grande que puede una mujer aspirar, como para hacerla entrar en razón de que pues debe de casarse y seguir el ritmo normal ¿no?, de la vida normal. Santa Clara lo reflexiona y dice: efectivamente el amor más grande que puede haber es el de una madre a su hijo, porque lo da todo sin esperar nada, ¿no? Porque da su vida misma, su cuerpo, su sangre, sus células, su energía, su cuidado. Y como lo dice el maestro Samael, o sea, nosotros los seres humanos pues tenemos que agradecer infinitamente por tener una madre, ¿no? Porque a veces dice él, si la ley fuera solo rigor, ni siquiera eso mereceríamos, ¿no? Tener la caridad de esa dama que nos arrolla en sus brazos de pequeño, y bueno, es muy emotivo, ¿no? Y claro, Santa Clara se convence de que ese es el amor más grande. Sin embargo, ella siente ese llamado interno y entonces comprende que ella no iba a ser madre de un solo hijo, sino que iba a ser madre de toda una congregación. Y de ahí es donde viene el nombre de madre y padre, porque ellos son sus hijos espirituales. Y entonces ella se consagra con San Francisco como la primera de las mujeres que lleva los votos franciscanos, que en este caso son las clarisas. Y después de que la persiguen y de muchas cosas, bueno, ella se protege en este monasterio que se dice. Y cuando las cosas ya se aceptan socialmente a nivel de su familia, que ella quiso tomar esos votos, entonces San Francisco la deja en San Damián, que fue la iglesia que él reconstruyó. Y realmente San Francisco casi siempre está viajando y llevando la palabra, y es Santa Clara la que se queda diciendo: ve en paz, que yo seré la madre, ¿verdad?, aquí en este papel. Por eso es que hay esa asociación con San Francisco y Santa Clara, porque él es el padre, ella es la madre, y ante sus hijos espirituales los dos fungen como el consejo, como cuando San Francisco no estaba y se iba mucho tiempo porque se fue a Egipto, viajó a Jerusalén, etcétera, pues a llevar el mensaje de paz, algunas veces lográndolo, algunas veces no. Entonces es Santa Clara la que está ahí como voz, siguiendo, ¿verdad?,
la dinámica de los franciscanos, nada más que ella pues toma esos votos y no sale. Por eso aquí dice, ¿verdad?, que su gran anhelo era algún día compartir el pan o el alimento con San Francisco, y San Francisco dice, bueno, entonces en premio, además la voy a hacer venir aquí a Santa María de los Ángeles, que es el lugar donde la protegen, la ayudan y ella se consagra, evitando el problema social y familiar, y cuando ella ya está libre, vamos a decir, decidiendo sus votos de su vida, entonces se queda a cargo de San Damián, que es la primera iglesia que San Francisco reconstruye, que es la que tiene con la que él comienza, ¿no? También decirles que en ellos siempre se muestra el nacimiento espiritual, porque cuando San Francisco de Asís siente ese llamado de convocar a las personas a recordar el nacimiento a través de poner el Belén, en esos momentos él está recibiendo también a su Cristo interno. Y Santa Clara también se dice, ¿verdad?, que está en ese proceso. También Santa Clara pasa pues procesos de enfermedad, de debilidad, etcétera, pero siempre su recompensa, como lo vamos a ver un poquito más adelante, es ese nacimiento espiritual, ¿no? Ese niño que nace ya no como un hijo físico, sino ese niño interno, ¿no? Ese Cristo interior. Entonces es muy hermoso todo el proceso de ellos, ¿no? Dice, el día convenido salió Santa Clara del monasterio con una compañera y, escoltada de los compañeros de San Francisco, se encaminó a Santa María de los Ángeles. Saludó devotamente a la Virgen María en aquel mismo altar ante el cual le había sido cortado el cabello y había recibido el velo, y luego la llevaron a ver el convento hasta que llegó la hora de comer. Ella después toma esa forma de esas vestiduras, pero ella cuando se consagra se toma un velo como la misma Isis, ¿verdad? El velo del símbolo de la madre interna. Y llegada la hora de comer, se sentaron a la mesa juntos San Francisco y Santa Clara, y uno de los compañeros de San Francisco al lado de la compañera de Santa Clara, y después se acercaron humildemente a la mesa todos los demás compañeros. Es decir, se congregaron un grupito de monjes y monjas, en este caso, que no son los monjes y monjas actuales, ¿verdad? Dice, como primera vianda, San Francisco comenzó a hablar de Dios con tal suavidad, con tal elevación y tan maravillosamente, que viniendo sobre ellos la abundancia de la divina gracia, todos quedaron arrebatados de Dios. Y estando así arrobados, elevados los ojos y las manos al cielo, las gentes de Asís y de Betona y las de todo el contorno vieron que Santa María de los Ángeles y todo el convento y el bosque que había entonces al lado del convento ardían violentamente, como si fueran pasto de las llamas la iglesia, el convento y el bosque al mismo tiempo, por lo que los habitantes de Asís bajaron a todo correr para apagar el fuego, persuadidos de que todo estaba ardiendo. Al llegar y ver que no había tal fuego, entraron al interior y encontraron a San Francisco con Santa Clara y con todos los compañeros arrebatados en Dios por la fuerza de la contemplación, sentados en torno a aquella humilde mesa. Con lo cual se convencieron de que se trataba de un fuego divino y no material, encendido milagrosamente por Dios para manifestar y significar el fuego del amor divino en que se abrazaban las almas de aquellos santos hermanos y de aquellas santas monjas, y se volvieron con el corazón lleno de consuelo y santamente edificados. Al volver en sí después de un largo rato, San Francisco y Santa Clara, junto con los demás bien refocilados con el alimento espiritual, no se cuidaron mucho del manjar corporal. Y terminado que hubieron la bendita refección, Santa Clara volvió bien acompañada a San Damián. Las hermanas al verla se alegraron mucho porque temían que San Francisco la hubiera enviado a gobernar otro monasterio como ya había enviado a su santa hermana Sor Inés a gobernar como abadesa el monasterio de Monticelli, de Florencia. San Francisco había dicho algunas veces a Santa Clara, prepárate por si llega el caso de enviarte a algún convento, y ella como hija de la santa obediencia había respondido,
Padre, estoy siempre preparada para ir donde me mandes. Por eso se alegraron mucho las hermanas cuando volvió, y Santa Clara quedó desde entonces muy consolada. En alabanza de Cristo. Amén. Bien, es muy hermoso y a todos nos gustarían los milagros siempre afuera, ¿verdad? Pues desgraciadamente estos milagros, vamos a decir, que obran los grandes maestros, siempre son como una manera de infundir en nosotros esa fe, pero verdaderamente el trabajo interno pues es el que mayor fe debe de crear en nuestro interior, ¿no? Este relato es muy hermoso porque significa que de alguna manera el reunirnos, por ejemplo, a los alimentos solamente, ya solamente decir a los alimentos, debería ser un momento en que la familia convive o un momento en que las personas nos reunimos y obviamente en ese estado, como dice la lectura espiritual, pues el mayor alimento es el interno. Ahora bien, nosotros dentro de la gnosis y dentro de lo que es las enseñanzas del mismo Jesús, del mismo Jesucristo, sabemos que el alimento físico, el pan, o el pan y el vino como ese símbolo de la comunión, ¿verdad? Es algo que realmente sucede como un alimento espiritual también. Y el maestro Samael nos dice, recordando a Jesús, cada padre de familia, por ejemplo, puede consagrar su pan, su vino en el sentido del jugo de uva, no del vino que venden con alcohol, ¿verdad?, sino el símbolo del jugo de la vid, y dárselo, ¿verdad?, en un momento de oración a toda su familia. Obviamente que si hay un trabajo interno, cualquiera lo puede hacer. O si una persona está alejada y no puede asistir a una reunión así, pues ella misma puede bendecir su pan, su jugo de uva y tomar ese alimento espiritual que desde los mundos internos siempre va a recibir esos átomos solares. El maestro Samael tiene un relato aquí que siempre nos gusta compartir también y dice que cuando, como lo dice Cristo, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Y él dice que en alguna ocasión se le ocurrió investigar en los mundos internos qué sucedía cuando las personas se reunían a tomar ese pan y ese vino que consagraban en forma sencilla o como sea, ¿no? Y él dice que fue encontrando, claro, estoy cambiando un poquito la versión porque es un tema un poquito más avanzado para segunda cámara, pero digo por internet lo que se puede decir. Y entonces él dice que investigando en ese grupo de hermanos que en ese estado de búsqueda espiritual se reunían y consagraban ese pan, ese vino, entonces él vio que entrando al mundo astral, él fue ascendiendo, ¿verdad?, buscando investigar del mundo físico al mundo astral, al mundo mental, al mundo causal. Y en el mundo causal, él dice que encontró al ser de cada una de esas personas, precisamente en un estado de arrobamiento espiritual y compartiendo también el ser con el ser de los demás, ese alimento espiritual que al ser consagrado se llenaba o se irradiaba de una luz tan maravillosa que lo llenaba todo, dice el maestro en ese relato. Esto es más o menos lo que estas personas vieron, ¿verdad? Como un fuego. Creían que se estaba quemando todo, pero no era así. Era algo que se pudo plasmar físicamente para ayuda y para testimonio de quienes estaban allí. Entonces dice el maestro Samael que descendiendo al mundo de la mente, él podía encontrar la misma reunión en el mundo mental, aunque la luz era maravillosa, bajaba de intensidad. Y así sucedía cada vez que él iba descendiendo. Ahora en el mundo astral, ese alimento seguía existiendo con una luz, con una fuerza, con esos átomos crísticos, vamos a decirlo,
pero disminuía en intensidad hasta que llegó nuevamente al mundo físico y pudo ver como ese pequeño rayo, como ese pequeño fuego o esa misma luz, pero en menor proporción, vamos a decirlo, y que seguía irradiando a todas aquellas personas, ¿no? Obviamente, cuando una persona transmuta sus energías, ese alimento tiene que ser mucho mayor al consagrarse. Nosotros les recomendamos, si así quieren, puedan leer incluso la conferencia que se dio sobre el Hamlet Soy del Ser, y ahí explicamos un poquito más ampliamente por qué se dice cuando se toma el pan y el vino, en el sentido, repito, del jugo de uva sin alcohol, y entonces se dice que en conmemoración de Cristo se dice: este es mi cuerpo, recíbelo para tu, ¿verdad?, redención. Esta es mi sangre, recibe la que ha sido derramada, ¿verdad?, para redimirte del pecado, etcétera, ¿no? Tomar el pan y el vino en nombre del Cristo es un alimento espiritual, y no podemos decir yo no puedo. Si nosotros hacemos un trabajo interno, podemos en nuestra propia habitación, en un lugar de la casa, en una mesita, entrar en meditación, consagrar nuestro pan, nuestro vino, y tomarlo pues siempre invocando a nuestro ser. Pero si es en familia, dice el maestro, pues qué mejor, ¿no? El maestro eso dice, que desgraciadamente las instituciones religiosas pues han monopolizado esta comunión, ¿no?, creyéndose que solamente se puede dar pues a través de un sacerdote o monje o quien sea. Obviamente que en el inicio, en el origen, pues si aquel sacerdote sabía del trabajo interno, transmutaba sus energías, pues qué mejor poderlo recibir de él. Pero eso no quiere decir que esté prohibido o que se niegue la posibilidad de que uno mismo pueda hacer esa labor, ¿no? Es maravilloso, es también buscar un alimento espiritual del cual pues nosotros necesitamos también alimentarnos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta por internet, ¿las pueden leer? Solamente Ana Elizabeth, da las buenas noches a todos. Muy bien, buenas noches, Elizabeth y familia. Bien, vamos a pasar a la siguiente lectura. También es muy, muy hermosa y de mucha reflexión. Dice: ¿cómo fue revelado a San Francisco que su enfermedad era un don de Dios para merecer el gran tesoro? Es muy interesante también poder estudiar este capítulo. Dice: se hallaba San Francisco gravemente enfermo de los ojos, y Messer Ugolino, cardenal protector de la orden, por el tierno amor que le profesaba, le escribió que fuera a encontrarse con él en Rieti, otra de las provincias, donde había muy buenos médicos de los ojos. San Francisco, recibida la carta del cardenal, fue primero a San Damián, donde estaba Santa Clara, esposa devotísima de Cristo, con el fin de darle alguna consolación, y luego proseguir a donde el cardenal lo llamaba. Pero estando aquí, a la noche siguiente empeoró de tal manera su mal de ojos que no soportaba la luz. Como por esta razón no podía partir, le hizo Santa Clara una celdita de carrizos para que pudiera reposar. Pero San Francisco, entre el dolor de la enfermedad y por la multitud de ratones que le daban grandísima molestia, no hallaba modo de reposar, ni de día ni de noche. Y como se prolongase por muchos días aquel dolor y aquella tribulación, comenzó a pensar y a reconocer que todo era castigo de Dios por sus pecados. Se puso a dar gracias a Dios con todo el corazón y con la boca, y gritaba en voz alta: Señor mío, yo me merezco todo esto y mucho más. Señor mío, Jesucristo, pastor bueno, que te sirves de las penas y aflicciones corporales para comunicar tu misericordia a nosotros pecadores, concédeme a mí, tu ovejita, gracia y fortaleza para que ninguna enfermedad, ni aflicción, ni dolor me aparte de ti. Pues repetimos, es el Cristo de la humildad, ¿no? Hecha esta oración, oyó una voz del cielo que le decía: Francisco, respóndeme.
Si toda la tierra fuese oro, y todos los mares, ríos y fuentes fuesen bálsamo, y todos los montes, colinas y rocas fuesen piedras preciosas, y tú hallases otro tesoro más noble aún que estas cosas, cuanto aventaja el oro a la tierra, el bálsamo al agua, las piedras preciosas a los montes y a las rocas, y te fuese dado por esta enfermedad ese tesoro más noble, ¿no deberías mostrarte bien contento y alegre? Respondió San Francisco: Señor, yo no merezco un tesoro tan precioso. Y la voz de Dios prosiguió: regocíjate, Francisco, porque ese es el tesoro de la vida eterna que yo te tengo preparado y cuya posesión te entrego ya desde ahora, y esta enfermedad y aflicción es prenda de ese tesoro bienaventurado. Entonces San Francisco llamó al compañero con grandísima alegría por una promesa tan gloriosa y le dijo: vamos donde el cardenal. Y consolando antes a Santa Clara con santas palabras y despidiéndose de ella, tomó el camino de Rieti. Le salió al encuentro la muchedumbre de gente cuando se acercaba, que no quiso entrar en la ciudad, sino que se dirigió a una iglesia distante de ella unas 2 millas. Aquí vamos a hacer otra pequeña pauta, ¿verdad? Sí. Elizabeth otra vez dice que si puede tomar el pan y el vino una niña de 11 años que no está confirmada ni tampoco su primera comunión. Sí, claro, hasta los bebés, hasta el bebé puede tomar el pan, el vino, que haya consagrado una familia, obviamente que sea una cuestión familiar, ¿no? Pues si uno quiere ir a alguna ceremonia religiosa, sea cual sea, pues tiene que respetar las reglas del lugar, ¿verdad? Pero en su hogar, pues uno puede darle a sus hijos, yo no los tengo, pero si yo los tuviese, se los daría, ¿no? Entonces, sin caer en fanatismos tampoco, ¿no? Recuerden ustedes que el pan, el alimento, no solamente el pan, el vino, sino el alimento que nosotros comemos, que consumimos, debe ser casi bendecido diariamente, ¿no? Es decir, uno da gracias a Dios en la manera que cada quien lo sienta, de acuerdo a su educación, a su cultura, a su religión, pero con la enseñanza gnóstica, con la comprensión de que lo que nosotros consumimos no solo es físico, sino energético. Por eso hablábamos y también les recomendamos esa pequeña plática que se dio de qué como y qué gasto, ¿no? Porque pues también los alimentos bendecidos o con el mayor amor con que podamos cocinarlos, siempre van a ir cargados de esos átomos, de esa misma energía. Hoy en día decíamos, pues ya la mujer casi no cocina, ya lo que compramos son cosas transgénicas o comidas chatarras o cosas que definitivamente si uno se pone a investigar dice, híjole, o sea, casi es ir a recoger mejor las cosas uno, ¿no? Pero en la medida que podemos buscamos lo más sano y en la medida que también nosotros buscamos ese trabajo interno, tratamos de transmutar hasta los propios alimentos con esa buena energía o con esa buena vibración, bendiciendo los alimentos. Y cuando alguien está enfermo, pues hasta bendiciendo se dice, sí, ¿verdad? La medicina, el tecito, etcétera, porque con ello va la ayuda de los elementales de la naturaleza, ¿no? Es bueno que podamos revisar todas esas conferencias. Gracias, maestro. Gracias, sí. Bien, entonces aquí estábamos haciendo una pequeña pausa con la lectura en relación a que San Francisco se enfermó de los ojos y era mucha su dolencia y mucho su malestar, y tratando de ayudarlo le ponen una celdita, imagínense ustedes, llena de ratones, y él pues no podía descansar ni de día ni de noche. Yo me pregunto muchas veces, ¿qué haríamos nosotros en este siglo XXI que estamos tan acostumbrados a las formas de las cosas, a la televisión, a la imagen, con un maestro así? Creo que ni siquiera lo valoraríamos, ¿verdad? Estamos acostumbrados a los maestros que parecen tipo Superman, ¿no? O que parecen tipo algo ficticio, ¿no? Todo maestro,
todo gran ser pasa procesos muy tremendos, muy terribles, y lo que importa es su enseñanza, es lo que persevera, siempre ha sido su enseñanza, ¿no? Pero si recordamos a un Jesucristo mismo crucificado y latigado, pues en ese momento lo que uno siente es hasta caridad por ese gran ser, ¿no? De esa manera, amar a un maestro no es amarlo porque es grande, me va a salvar, me va a ayudar, me va a dar la clave, me va a dar el tip, me va a rezar por mí, me va a resolver mis problemas. Amar a un maestro es verdaderamente amar su obra, su enseñanza y admirar sus momentos difíciles y estar dispuestos algún día a seguirlos, ¿no? No digo que a enfermarte adrede, hay que buscar la salud, pero simplemente en este caso se le está diciendo a San Francisco que su enfermedad es un proceso en donde él se va a liberar y va a recibir ese gran tesoro, ¿no? Qué difícil es comprenderlo para nosotros. Nos gustan, repito, los maestros fuertes, perfectos, que son la encarnación de tal y de cual y de tal, grandes personajes que a veces quedan así como la imagen inalcanzable y aquella figura a la que nos vamos a refugiar y nos va a salvar, ¿no? Ese paternalismo que se ha ido creando, ¿no? Deberíamos ya de trabajarlo. Como decíamos en alguna plática, ya nosotros estamos listos para comer comida completa y no la papilla, ¿verdad? Esto quiere decir que ya estamos listos para comprender la enseñanza más profunda y no quedarnos solamente en las cosas bonitas, en las cosas milagrosas, en las cosas mágicas, etcétera, sino que también comprendamos que el maestro es grande porque es capaz de pasar todos estos procesos, ¿no? Un maestro cuando se va, y si realmente entra en un proceso de liberación, tiene uno que comprender que hay que pagar el karma, ¿no? Aquí les cuento el relato que menciona uno de los discípulos del maestro y que siempre nos llena mucho, y le agradecemos mucho que comparta todos esos relatos porque, bueno, en esa época se vivió, ¿no? O se escuchó de viva voz. Y es el relato de aquella encarnación que fuese en otra existencia Cristóbal Colón. Dice que encarnó en esta vida. Ustedes saben que Cristóbal Colón murió en la miseria y que encarnó, y bueno, lo que no sabemos o lo que nos viene a develar el maestro Samael es que él encarnó pues como un humilde campesino lleno de muchas miserias y enfermedades, y que sentía ese llamado y que cuando escuchó que había un maestro que estaba hablando, él quiso ir a conocer al maestro Samael, y cuando lo conoció pues grande fue su impacto de sus enseñanzas, y él le dijo que él recordaba sus vidas pasadas y que él había sido Cristóbal Colón en otra existencia. Vean qué diferente es cuando nosotros trabajamos haciendo a un lado los orgullos, ¿no? Que alguien diga yo fui Cristóbal Colón y se sienta muy grande por ello, pues como que es, no, ¿verdad? O sea, a veces decimos, hombre, si tú fuiste un gran ser en otra vida, pues más pena, más esfuerzo en tu trabajo interno porque pues mira en el estado en que estamos ahora, ¿verdad? Así que preferimos siempre eso, llevarlo con siempre mucha cautela, ¿no? Entonces, Cristóbal Colón, el que fuese Cristóbal Colón en otra existencia, le dice, yo reconozco que morí en la miseria, fue el karma porque yo, recibiendo la enseñanza, ustedes saben que Cristóbal Colón pertenecía a un grupo esotérico, sabiendo la enseñanza, conociendo la enseñanza, yo desprecié la alquimia. Me quise dedicar a trabajar afuera, me olvidé de la alquimia, la desprecié y morí en la total miseria. Así lo reconocía él, y entonces el maestro Samael siempre lo dejaba hablar, al grado que él fue dando mensajes importantes a grupos de jóvenes donde les invitaba a tomar conciencia de la alquimia, de la gran oportunidad cuando uno puede transmutar, etcétera, etcétera. Y dice que le dijo al maestro Samael en una ocasión, maestro, quiero pagar todo mi karma en esta existencia, ayúdeme, le dijo.
Le dijo el maestro, ¿estás seguro? ¿Estás consciente de lo que estás pidiendo? ¿Tú quieres pagar todo lo que debes en una sola vida? Le dijo, sí, con tal de tener otra oportunidad para iniciar este trabajo. Entonces el maestro, bueno, pues cayó, guardó silencio, y dicen que la vida de este personaje fue muy difícil, murió igualmente en la miseria, terribles enfermedades, situaciones muy difíciles, pero cuando desencarnó, el maestro Samael anunció que se había liberado, en el sentido del karma, ¿verdad? Y que ahora tendría una nueva oportunidad. Entonces nosotros en la Gnosis a veces olvidamos, y como decíamos al inicio, que nosotros tenemos que combatir al león de la ley con la balanza. Nuestra labor y toda labor de aquel que despierta conciencia, de verdad se los digo de todo corazón, no es sentirse más grande, ni el líder, ni el que va a guiar a nadie. Si la divinidad le da una misión, pues la tiene que cumplir, pero de eso a tomarlo como en la personalidad no va, porque el que despierta conciencia y recuerda vidas pasadas y comprende sus errores y comprende por qué estamos aquí, lo único que quiere es servir, ¿no? Está el caso de otro personaje que por ahí no me acuerdo en qué siglo, XVIII, por ahí creo, no sé exactamente, fue precursor de lo que fueron las leyes para abolir la esclavitud en Inglaterra, ¿no? Este personaje era un tratante de esclavos que de repente escucha la voz interior y le dicen también, ¿por qué me estás haciendo este daño?, ¿no? Le dice el Cristo interno, ¿no? Y él escribe una homilía, se convierte en sacerdote y escribe una homilía muy hermosa que hasta la fecha hoy es una canción, o la escuchamos como una canción, donde dice que recibió la gracia de Dios. Recibir la gracia de Dios, según el Pistis Sophia, es recibir al Cristo interno, o la voz del Cristo interno, y entonces dice que él era ciego, pero ahora puede ver. Y qué curioso, este personaje también con los años se va quedando ciego, el karma de la ceguera, ¿no? Y él lo único que quería era barrer y trapear y servir, barrer y trapear para pagar, ¿verdad? Barrer y trapear, eso era lo único que él quería, porque se había dado cuenta, había despertado y se había dado cuenta de los terribles defectos que llevaba, el terrible karma que tenía. Y lo único que él quería era barrer y trapear, ¿no? El servir, estar vestido también humildemente, ¿no? Entonces esta lectura es bonita para reflexionar esto, ¿no? No es que nosotros vamos a irnos a vestir ahora de harapos ni nada, pero cuando se presenta la oportunidad, estar muy alertas para comprender que nosotros lo único que tenemos que hacer es servir, no servirnos, servir. Es la única manera en que podemos entender que alguien despierte conciencia, en que va comprendiendo que estamos de paso, que aquí no hay tesoros, o como dice la lectura, si yo aquí te ofreciese, ¿verdad?, tesoros, montes de piedras preciosas, todo lleno de oro, etcétera, etcétera, pero aún así tú sabes que hay un tesoro mayor, ¿cuál prefieres, no? Y si prefieres el tesoro espiritual, que es la gran liberación, la autorrealización íntima del ser, entonces, pues renuncia a los tesoros de aquí. Renuncia al orgullo, renuncia a la personalidad, renuncia a la vida complaciente de deseos, de gustos, o sea, pequeñas renuncias que uno pueda hacer, ¿no? Yo no digo que te busques una vida específicamente en el que digas, bueno, pues eso ya será una revelación muy íntima, muy particular, pero por lo menos comenzar con tomar un poco de conciencia que la vida no solo es diversión, no solo es tener éxito material, la vida no solo es lograr lo que yo quiero, entre comillas, a costa de lo que sea. La vida es también dejarnos llevar por el ser, que te va poniendo las cosas cada día en una forma de la cual incluso no te vas a aburrir, ¿no? ¿Por qué? Porque la enseñanza va a llegar donde menos lo esperas. Ni bien nosotros estábamos pensando en hacer una apertura de conferencias y cuando en estos días resulta
que en esa colonia donde llevamos esas actividades pequeñitas de caridad, resulta que la apertura entonces va a ser dirigida allá. Eso no estaba escrito, no era nuestra intención y sin embargo se dio. Si se logra, si algo llega, pues qué maravilloso. Y si haya que regresar, bueno, pues Dios dirá, pero uno está en manos de su ser interior, ¿no? Y cada cosa es una señal de vida interna también, de la cual ojalá que no nos la perdamos, ¿no? Así como muchas personas dicen, no, es que no te pierdas la vida, porque la vida solo es una y hay que vivirla y hay que ser feliz y hay que disfrutar. Y la moda de ahora, disfrutar tu cuerpo, disfrutar tu economía, disfrutar sin que te importe nada, ¿verdad? Y muchas veces esta falta de equilibrio espiritual también nos lleva a cobrarnos facturas pues con mucho tiempo posterior a veces, ¿no? Y a veces muy pronto. Bien, solamente compartimos pequeñas reflexiones, ¿sí? Por lo que admira mucho que un gran ser como este, tan querido, dice, de Dios, reciba enfermedades tan fuertes también como esta, ¿no? Y que en lugar de quejarse, tenga esa humildad primero de aceptarlo y luego la gracia de esa revelación de sentir gran alegría, porque eso va a ser el tesoro que nos van a entregar, una liberación, un estar encima del cuerpo, encima de las leyes que rigen a un ser humano normal, ¿no? Dice así, al enterarse los habitantes de que se hallaba en aquella iglesia, acudieron en tropel a verlo, de forma que la viña de la iglesia quedó totalmente talada y la uva desapareció. El capellán tuvo con ello un gran disgusto y estaba pesaroso de haber dado hospedaje a San Francisco. Supo San Francisco por revelación divina el pensamiento del sacerdote. Lo hizo llamar y le dijo, revelación divina es un desarrollo interno, ¿verdad? Es una intuición, todo lo que nosotros ahora estudiamos de otra manera. Padre amadísimo, ¿cuántas cargas de vino te suele dar esta viña en los años mejores? 12 cargas, respondió él. Te ruego, Padre, le dijo San Francisco en esa iglesia, que lleves con paciencia mi permanencia aquí por algunos días, ya que me siento muy aliviado, y deja, por amor de Dios y de este pobrecillo, que cada uno tome uvas de esta viña, que yo te prometo de parte de nuestro Señor Jesucristo, que te ha de dar este año 20 cargas. Esto lo hacía San Francisco para seguir allí por el gran fruto espiritual que se producía palpablemente en la gente que acudía. Muchos se iban embriagados del amor divino y decididos a abandonar el mundo. El sacerdote se fió de la promesa de San Francisco y dejó libremente la viña a merced de cuantos iban a verlo. Cosa admirable, la viña quedó arrasada del todo y despojada, sin que quedara más que algún que otro racimo. Llegó el tiempo de la vendimia, el sacerdote recogió aquellos racimos, los echó en el lagar y los pisó, muy poquitos uvas que quedaban. Obtuvo 20 cargas de excelente vino como se lo había profetizado San Francisco. Este milagro dio claramente a entender que así como por los méritos de San Francisco produjo tal abundancia de vino aquella viña despojada de uva, así el pueblo cristiano estéril de virtudes por el pecado produciría muchas veces abundantes frutos de penitencia por los méritos, la virtud y la doctrina de San Francisco. En alabanza de Cristo. Amén. Bueno, entonces aquí nos está hablando que San Francisco, ya más aliviado con esa revelación interna de que su enfermedad era puerta de salida también para liberarse, entonces él se sintió muy aliviado y en esta iglesia donde se hospedó, él recibía tantas personas, como dice, que bueno, las personas arrasaban con esas uvas. Pero las enseñanzas de San Francisco, en este caso, nos está diciendo también en forma muy velada, pues de alguna manera sobre la transmutación, ¿verdad? La transmutación siempre está relacionada a la uva, a la vid, y al decir que los frutos espirituales que se logran, pues cuando ese viñedo parecería que no va a dar frutos, y si tenemos fe, finalmente da frutos, ¿verdad? El 20, el 12 también son números que se están mencionando y que de alguna manera, pues, como dice la Biblia, el que tenga entendimiento que entienda y el que tenga oídos que oiga. No vamos a caer en fanatismos tampoco, pero sí
parecería da a entender muy claramente que los frutos espirituales que San Francisco dejó, porque fue enseñando en secreto también todo lo que es la transmutación, y como lo vamos a ver más adelante en las últimas lecturas, pues queda muy claro que estos monjes recobraron el conocimiento crístico y quisieron vivir de acuerdo al Evangelio en cuestión de la pobreza, en cuestión de la humildad y también en cuestión del trabajo interno, que nos habla del sacrificio por la humanidad, que nos habla de la transmutación de las energías en la pureza. Por eso se habla mucho, ¿verdad?, de que esta Virgen Santa Clara, ¿no?, etcétera, pues siempre nos está haciendo alusión a esto, ¿no? Entonces, pues es maravilloso, ¿no? Nada más aquí de Argentina, Trejo, contenta de escuchar a Marisa, dice. Qué bueno que estén contentos de escuchar a San Francisco a través de mi boca, ¿verdad? Y realmente es un gran alimento, muy bueno para comenzar el año, recordarnos que tenemos toda la fe puesta en la transmutación, que aunque parece que no va a dar frutos muchas veces, recuerden que hay que limpiar las aguas negras, por lo cual la alquimia al inicio es estéril, entre comillas o aparentemente, pero que siempre viene, o sea, esa promesa, y que siempre va a dar 20 maravillosas cargas. El número 20 es el número de la resurrección, y si ustedes leen el arcano 20 lo van a entender mejor. Y entonces, bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, y pues bonita lectura realmente para iniciar el año nuevamente. Hablábamos que pues es un año 8, un año de las pruebas de Job, a la paciencia, a las pruebas, y que de alguna manera pues siempre llegan, pero que ahora podemos en el trabajo interno estar muy atentos a ellos. Y pues qué mejor manera que escuchando a San Francisco cómo podemos superar también esas pruebas, ¿no? Una enfermedad de esa magnitud pues no es nada sencillo, ¿verdad? Y sin embargo pues con alegría y con amor, y poniéndonos siempre en manos del Ser. Y bueno, pues también ayudándonos o apoyándonos con esa ayuda espiritual de ese pan, de ese vino, ¿no? O de, si no lo hacemos así, por lo menos de la meditación, que es el alimento también espiritual del sabio, la oración. Muchas veces nos dicen, es que ¿cómo le hago? Yo ya le hice por todos lados a este defecto y ya lo entendí muy bien, pero se me sigue presentando. Pues es buen momento, queridos amigos, de entrar en oración, ponernos en manos de Dios y pedir al Ser que nos ayude, que un defecto también es kármico, ¿verdad? Los defectos psicológicos, cuando no los podemos eliminar, pues también son porque son parte de nuestro karma, y hasta que no limpiemos ese karma, como les decía, pues no vamos a superar ciertos defectos que llevamos también. Entonces, todas estas reflexiones creo que nos ayudan. Y bueno, a través de San Francisco de Asís en esta ocasión, con ayuda de la enseñanza del Maestro Samael, que pasen buenas noches y los esperamos el jueves. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.